de Dios pierde. No se les olvide eso. El que duda de Dios pierde. Y vamos a mirarlo como dice en la Sagrada Escritura. Todos los que dudaron de Dios perdieron. Los primeros que perdieron al dudar de Dios, de su grandeza, de su poder y del honor que tenían que tributarle, fueron los ángeles creados por Dios. Los primeros que dudaron fueron los ángeles. Y aquellos ángeles guiados, como dice el libro del Génesis, el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, cuando hace una alusión a Luzbel, diciéndole: cómo has caído, oh lucero, luz hermosa de la mañana, y al infierno te has precipitado, dominador de naciones. Tú que dijiste que te sentarías en el trono de Dios, has sucumbido en los abismos. ¿Por qué dudó Luzbel? Que significa luz hermosa de Dios, luz bella, luz hermosa de la mañana. ¿Por qué dudó? Por algo en lo que nosotros somos tentados siempre por el mal. Dudó porque se creyó más que Dios. Ese fue el pecado del ser humano. Se creyó más que Dios y se creyó Dios de sí mismo. Miremos la realidad de nuestro mundo. El hombre se cree más que Dios. Todo lo puede crear el hombre, dice entre comillas. Todo lo podemos hacer, todo lo podemos tener, todo lo podemos vivir. Todo se puede en este mundo, todo se puede estructurar, todo se puede crear, todo se puede inventar, todo se puede aún crear la propia vida, dice el hombre moderno. ¿Cuál fue el pecado de los ángeles? Mirarse a sí mismos y ver su grandeza, mirarse a sí mismos y ver su poder, mirarse a sí mismos y ver su inteligencia, mirarse a sí mismo y ver su capacidad y su luz esplendorosa, mirarse a sí mismos y decir: no te serviré porque por mí mismo yo puedo subsistir. Ese fue el orgullo y la soberbia de los ángeles. Eso se deduce muy fácil leyendo en el capítulo del Génesis, en el capítulo 3, Génesis 3. Y eso se deduce muy fácil mirando uno las tentaciones que le dirigió el demonio a Jesús en el capítulo 4 de San Mateo y en el capítulo 4 de San Lucas. Exactamente las tentaciones que le puso a Adán y Eva se las puso a Jesús, y en el fondo lo que el demonio les quería decir: yo soy Dios y me erijo como Dios y me pongo como Dios poderoso, como Dios que todo lo tiene y como Dios que hace sentir el mayor placer a la humanidad. ¿Quiénes fueron los que primero dudaron y perdieron? Los ángeles, creados puros, espíritus puros. ¿Y por qué un espíritu puro se volvió un espíritu del mal? Si uno lee el capítulo 8 del Evangelio de San Juan, cuando habla del demonio, diciéndole a los judíos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, que es un mentiroso. ¿Acaso nuestros pecados no son a veces una mentira contra nosotros mismos y contra Dios, justificados? ¿Acaso cosas que nosotros hacemos no son justificadas? ¿Quién se mintió a sí mismo? ¿Quiénes fueron los primeros que se mintieron? ¿Quiénes fueron los primeros que mintieron a su eternidad? Los ángeles, los primeros. Y se atrevieron a decir: no te serviré, non serviam Deus, no serviremos a Dios,
No serviremos al Creador. Y esas criaturas inteligentes y esas criaturas poderosas, porque Dios les había dado esos atributos propios de Dios, se miraron a sí mismos, no le creyeron a Dios, se creyeron a sí mismos. Y cuando uno se cree mucho a sí mismo, termina sacando a Dios de su vida y termina destruyendo la vida por creerse a sí mismo. ¿Y acaso si leemos, como les decía ahora, Génesis 3, ¿por qué perdieron nuestros padres su vida? Adán y Eva. Porque dudaron, mis queridos hijos, dudaron de Dios. Dudaron de Dios. Y vuelvo y repito, el que duda, pierde. El que duda, pierde. Nuestros primeros padres, dice el libro del Génesis, escucharon otra voz que no era la voz de Dios. Escucharon otra voz que no era Dios y por eso cayeron. ¿Cómo se acercó el tentador? ¿Hay alguno que se le pueda aparecer el demonio de frente y decirle yo soy el demonio y lo vengo a tentar? ¿Hay alguno de nosotros que se le aparezca el demonio y le diga te voy a ofrecer muchas tentaciones? Te regalo estas tentaciones para derribar tu vida, para acabar con tu vida y para destruirte la eternidad. ¿Será que el demonio se aparecerá y nos dirá, estos pecados te destruirán tu vida con Dios? ¿Los aceptas? Aunque son muy ricos lo que yo te ofrezco y vas a sentir cosas muy grandes, lo aceptas pero pierdes el cielo. Nunca se presentará el demonio así. ¿Cómo se presentó a nuestros primeros padres? Y es que ¿acaso Dios no les había dicho a Adán y Eva, de todos los frutos podéis comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal? No comeréis, so pena de muerte, o sea, moriréis sin remedio. La consecuencia de tocar y de creeros dioses será la muerte. No lo hagáis. Y Dios, que es tan bueno con nosotros, y fue tan bueno con nuestros primeros padres, les había advertido, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. Y ellos escucharon otra voz, como tantas veces nosotros escuchamos otras voces. Y vuelvo y repito, el mal no se presentará con cachos y con cola, ni echando fuego por la boca y por donde ya sabemos, para decirle a usted, peque pero me lo llevo para el infierno, peque pero se destruye su vida, peque pero se va a condenar, emborráchese pero se va a condenar, sea infiel pero se va para el infierno, diga mentiras pero se va a ir para el infierno, haga chismes de los demás pero se va para el infierno. El demonio no se va a presentar a decirnos eso. La tentación es halagadora para que usted dude de Dios. La tentación se presenta halagadora. El demonio habla por medio de otras personas, de otras cosas, de otras realidades, para que usted caiga. Nunca el demonio, en muy pocas oportunidades, sí lo ha hecho y lo hace, pero lo común y la actividad ordinaria del demonio es tentar. Dicen los santos padres y dice la Santa Iglesia, la actividad propia del demonio es tentar. Y la tentación no se presenta con cachos y con cola, sino amable, amigable y muy halagadora para que usted caiga en sus redes. El que duda de Dios pierde. Adán dudó, Eva dudó. ¿Y qué pasó? Cayeron y acarrearon la muerte. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Dice Sabiduría 2:24. Por envidia del diablo entró la muerte en el mundo y la experimentan todos los que le pertenecen. ¿Qué le dijo el Señor a los judíos que no creyeron en Él? Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, que es un mentiroso desde el inicio, porque negaron la presencia de Dios en sus vidas. ¿Qué significa eso?
Los ángeles que cayeron y dudaron, negaron la presencia de Dios en sus vidas para creerse Dios de sí mismos y empezaron a actuar como dioses. No te serviremos. De ahí vino el gran grito que yo les he dicho muchas veces, el gran grito de San Miguel Arcángel con los ángeles fieles que dijeron: ¿quién como Dios? Que sería una frase que uno en la oración debería repetir ante los problemas, dificultades, tentaciones, maldades que llegan a la vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios, dijeron los santos ángeles. ¿Quién contra Dios? Nadie contra Dios. Adán y Eva dudaron y perdieron. ¿Qué perdieron? Su vida. Cuando Adán y Eva pecaron, se vieron como simples criaturas y se desearon el uno al otro, y antes estaban mirando a Dios, ¿sí o no? ¿Para qué vivía Adán y Eva? Hablando con Dios, dice. En el jardín del Edén, Dios hablaba con Adán y Eva. Y desde ese momento no volvieron a hablar con Dios, porque ellos le dijeron a Dios: nosotros escogimos ser dioses de nosotros mismos. Sin embargo, no nos castigó como a los ángeles, sabiendo que éramos hechura de carne y hueso. ¿Y Dios qué nos ha dado a nosotros? Inteligencia, sentimiento, poder. Eso mismo que le dio a los ángeles, en menor grado, pero lo mismo. ¿Y quién duda pierde? ¿Acaso no dudó Caín de que Dios era su Dios y le debía ofrecer ofrendas agradables, ofrendas de amor, ofrendas desde el corazón? Adán dudó y perdió. Y perdió tanto Adán que mirándose a sí mismo y contemplándose como Dios de sí mismo, se atribuyó el poder sobre la vida y mató a su hermano Abel por envidia. Y es una de las consecuencias de la maldad del demonio, la envidia, el creerse uno superior a los demás. ¿Acaso Caín no mató a Abel para quedarse en cierta manera con el puesto y que Caín y que Abel no tuviera nada que hacer? Por eso lo mató, para quitarlo del camino, como pasa en nuestra sociedad comúnmente. Como hace el ser humano y como hace el demonio desde siempre. La consecuencia de no obedecer a Dios y de no creerle a Dios es siempre perder a Dios y perderse a sí mismo. ¿Cuántos que pecaron y se ufanaron pecando no se perdieron a sí mismos? Todos. El que duda, pierde. No se le olvide eso. El que duda, pierde. Miremoslo por muchos de nosotros, la experiencia de nuestra vida. Miremos muchas cosas de la experiencia de nuestra vida. Miremos muchas cosas que hemos vivido muchos de nosotros. Cuando hemos dudado de Dios, hemos perdido y nos hemos envuelto en cantidad de cosas, situaciones, pecados y calamidades que después el demonio nos cobrará, como aquellos que van donde brujos, magos, hechiceros: ayúdeme, y el demonio feliz y contento ayuda a acabarle de destruir su vida. Las ayudas del demonio no son ayudas eternas, son ayudas momentáneas, las cobra en esta vida y le reclamará su alma a Dios cuando usted muera, para que lo sepa. Porque usted no confía en Dios. El que duda pierde. El que no se arriesga con Dios pierde. El que no tiene fe en Dios pierde. ¿Acaso no dudaron y se burlaron aquellos habitantes del tiempo de Noé? Dudaron de Noé cuando Noé les empezó a construir el arca, ¿cierto? Aquella barca, el arca de Noé, guiado por Dios. Porque cuando uno tiene a Dios, Dios le va guiando su vida. ¿Y acaso aquellos habitantes de esa tierra dudaron de el poder de Dios y se burlaron de Noé? Y se burlaban de él diciéndole: pobre, que va a llover 40 días, que va a llover mucho tiempo sobre la tierra, que va a haber un gran diluvio. ¿Y sabe qué hizo Noé? Él seguía mirando a Dios y no mirando a los hombres.
O como dice 1 Samuel 7, es que ustedes piensan como los hombres y no como Dios. O como dice en Mateo 16:13, diciéndole a Pedro, es que tú piensas como los hombres y no como Dios. Apártate de mí, Satanás. ¿Tengo razón o no? O como dice Hechos 5:29, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Quien obedece a los hombres, quien se afianza en los hombres, quien confía en los hombres, pierde, porque los hombres no salvan. ¿Acaso no perdieron aquellos habitantes en la misma tierra de Noé cuando se inundó y llegó el diluvio y todos sucumbieron por sus pecados? ¿Sí o no? ¿Acaso le creyeron los habitantes de Sodoma y Gomorra a la predicación de Abraham? Y perdieron su vida cuando llovió de los cielos, dice, fuego y azufre, y destruyó a los habitantes de Sodoma y Gomorra. Solo uno se salvó, Lot. Y Dios es tan bueno que salvó a su familia, a la descendencia. Solo uno confió y ganó. Los otros dudaron de Dios y perdieron. ¿Qué proclamaba Abraham? Conviértanse porque será destruida la ciudad si no se convierten. Conviértanse porque vendrá del cielo fuego. Conviértanse. Y se burlaron de Abraham y se burlaron de Lot. Dudaron y perdieron. ¿Sí o no? Los que están despierticos, ¿cierto que sí? El que está durmiendo ya perdió. Puede perder la billetera por ahí por dormirse. El que duda pierde, el que duda de Dios pierde, el que duda de Dios pierde, el que abandona a Dios pierde, el que se va consigo mismo pierde, el que hace lo que Dios no le gusta pierde, el que se cree Dios de sí mismo pierde, el que no confía en la grandeza de Dios pierde. No se les olvide eso, mis queridos hijos. ¿Acaso aquellos que construyeron la torre de Babel y dijeron, hasta las alturas subiremos y tocaremos el mismo cielo porque tenemos la inteligencia y el poder? Y casi terminada aquella torre, Dios envió fuego y sucumbieron. Dudaron de Dios y les predicaron que no dudaran de Dios. Léanse, mis queridos hijos, los pasajes de la Sagrada Escritura. Aquellos construyeron su propia torre, que hicieron ser como dioses, que podían tocar las nubes, y al mismo Dios decían ellos, y todo cayó y se derrumbó. Dudaron y perdieron. ¿Acaso cuando llegó el tiempo del éxodo, el faraón dudó del poder de Dios? Bien. ¿Cuántas cosas no le envió Dios al faraón para ver si convertía su corazón y no acababa con los hijos de Israel y los dejaba libres? Y el faraón, dice la palabra de Dios, léanse, dice la palabra de Dios, el faraón no le creyó a Moisés. Deja salir a mi pueblo. No lo dejo salir porque yo soy el que mando, yo soy Dios en este lugar, dijo el faraón. Deja salir a mi pueblo. Léanse los capítulos anteriores, capítulo 10 del libro del Éxodo, 11, 12, todas las plagas en el capítulo 10 del libro del Éxodo. Faraón, deja salir a mi pueblo. No lo dejo salir porque yo soy el que mando. Las plagas, no creyó. Y tanta fue su terquedad de no creer que cuando Moisés abrió las aguas, dijo, persigámoslos y matémoslos. Y sucumbieron todo el ejército del faraón entre las aguas. Dudaron y perdieron, habiendo visto el poder de Dios por medio de la mano de Moisés. Ahí se dan cuenta, traduzcan eso a los que sí confiaron. Traduzcan eso a los que sí confiaron. ¿Acaso los hijos de Ahab dudaron al entrar en el Mar Rojo y fueron asesinados por el faraón y su ejército antes de entrar? Dudaron y perdieron.
El que duda pierde, el que duda de Dios pierde, mis queridos hijos. No se les olvide eso. ¿Acaso Sansón no dudó del poder de Dios en el tiempo de los jueces? Sansón dudó del poder de Dios y se dejó enredar por las patrañas del mal y perdió. Solo hasta el final, cuando dijo, perdóname Señor, porque te fallé, logró vencer, porque Dios es tan bueno que nos perdona nuestros pecados. Si somos humildes y si nos atrevemos algún día a arrodillarnos ante Él con humildad, no con soberbia, porque hay gente que hasta ama más los pantalones que a Dios, porque se le ensucian los pantalones y se arrodilla en la iglesia. Quiere más sus pantalones que al propio Dios. Imagínense cómo está este mundo. Quiere más las cosas materiales que al propio Dios. Dudaron los reyes que Dios puso. Léanse los libros primero y segundo de los reyes. El 99% de los reyes dice al final de su reinado, y fue un rey que no agradó a Dios y fue asesinado. Y fue un rey que no estuvo bajo el poder de Dios y fue asesinado. Léanse los reyes de la deportación en el año 581 y 521 antes de nuestro Señor. Esos dos reyes, los profetas fueron y les dijeron, confía en el poder de Dios, confía en el poder de Dios. Dudaron y fueron asesinados. Les sacaron los ojos y los esclavizaron. Léanse, mis queridos hijos, el que duda pierde. Dudó Saúl, el primer rey de Egipto, dudó el rey Saúl, dudó y perdió. Se fue para donde una bruja a que le dijera, ¿puedo ganar esa batalla? Sí la puedes ganar porque Dios está contigo. Y el profeta Samuel fue y le dijo, Dios te manda a decir, no vayas a pelear porque vas a perder. Y él dijo, es que ya consulté el oráculo de Dios y me dijeron que iba a vencer, apártate de mí, profeta. Y rechazó la palabra de Dios por la palabra de una bruja. Fue y perdió la batalla, y cuando se vio perdido, él mismo se enterró la espada por su vergüenza, porque no quiso reconocer que había dudado de Dios. El que duda pierde. El que duda pierde. Dudaron los hijos de Israel cuando Moisés se fue al desierto, al monte, a recibir aquellas leyes. Dudaron de Dios. Moisés no vuelve, se lo ha tragado la tierra, se lo han comido las fieras, decía el pueblo, y le dijeron a Aarón y a Miriam, la hermana de Moisés, haznos un Dios, ya que el Dios de Moisés se ha ido de nosotros. Le construyeron un becerro de oro. Cuando llegó Moisés con las tablas de la ley, la rompió diciendo, habéis dudado del poder de Dios. ¿Y qué vino sobre el pueblo? Ellos mismos la acarrearon, Dios no les mandó ningún castigo. Uno mismo se castiga por dudar del poder de Dios, uno mismo. Las consecuencias del pecado. El pecado es una duda hacia Dios, es uno dudar de Dios. Y la consecuencia del pecado es que uno mismo se buscará esas consecuencias por haber dudado del poder de Dios. El que duda pierde. Quédele claro eso, el que duda pierde. Los reyes dudaron, perdieron. Los reyes dudaron y perdieron. ¿Y acaso no dudó Miriam y Aarón, la hermana y el gran compañero? ¿Y cuál fue la maldición que ellos mismos acarrearon? No veréis la tierra prometida, ni tú ni tu descendencia, habéis dudado de mí. Dudaron de Dios y perdieron. Lepra les dio en su vida, en su cuerpo, dice la palabra de Dios. Dudaron y perdieron porque no confiaron en el poder de Dios. El que duda pierde. El que duda pierde. ¿Acaso, si ustedes leen después la Sagrada Escritura,
¿Ustedes no leen que entre los apóstoles hubo uno que dudó y perdió? Judas. Increíble. Cuando el orgullo y la soberbia está en un ser humano, aunque vea a Dios de frente, no le creerá. Aunque lo vea de frente. Aunque haya visto las obras más grandes de Dios, no le creerá a Dios. Judas vio milagros de sanación, milagros de expulsiones de demonios, vio resurrección de muertos, vio que Jesús levantaba con su poder a Lázaro, allá en el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Lo vio Judas, lo vio, pero se creyó más a sí mismo y le creyó más a su bolsillo, el tener, el poder y el placer. Y de remordimiento fue y se ahorcó, no de arrepentimiento, de remordimiento. Dudó y perdió Judas, habiendo estado con Jesús más de 3 años al lado del Maestro, viendo la grandeza de Dios, dudó y perdió, dudó y perdió. ¿Acaso si uno lee la Sagrada Escritura, no lee el pasaje del joven rico, cuando el Señor lo invita a seguirlo? Ven y sígueme, solo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y me sigues. Y el joven dudó un segundo y perdió, se fue sin nada. Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Eso quiere decir, dudaste y perdiste. Me perdiste a mí porque dudaste de mí. Perdió Judas, perdió el joven rico. Léanse por allá el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo, cuando de frente, oigan mis queridos hijos, de frente los sumos sacerdotes ante el Salvador y el Mesías: ¿eres tú el Hijo del Dios vivo? Sí, lo soy, y veréis al Hijo del Hombre subir y bajar entre las nubes del cielo, rodeado de los ángeles. ¿Y qué respondieron los sumos sacerdotes viendo al Hijo de Dios? Es un blasfemo, maldito, es reo de muerte, hay que matarlo. Vieron al Hijo de Dios y lo mataron. Lo vieron. Increíble, pero cierto. Se los digo, yo soy. No le creyeron y lo mataron. ¿Acaso estando, lean el capítulo 27 de San Mateo, acaso cuando fue llevado ante Pilato el Señor, y en el interrogatorio Pilato le dice a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Sí lo soy. ¿Tú eres el Hijo de Dios? Sí lo soy. Mira que tengo poder para crucificarte o poder para soltarte. No tendrían ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado mi Padre que está en el cielo. Y dice la Sagrada Escritura que Pilato tuvo miedo y quiso soltarlo, sintió la presencia de Dios, pero no le creyó y terminó cediendo ante estas palabras acusadoras: si tú sueltas a ese, no eres amigo del César. Más importante el puesto que quien le tocó el corazón. Dudó Pilato y perdió. Terminó deportado por allá en una isla por sus muchas maldades. Pilato dudó y perdió. Su esposa no dudó y ganó. El que duda, pierde. ¿Acaso no dudó Herodes, que había escuchado tanto hablar de Jesús? Tanto había escuchado hablar de Jesús, el rey Herodes. Y cuando se lo presentaron, salió alegremente a recibirlo, pero se burló de él, porque lo consideró un milagrero, un hacedor de milagros, o un brujo que hace cosas raras. Viendo al Hijo de Dios, dudó y perdió, se burló y le terminó poniéndole una capa de burla, diciendo: adoren al rey, veneren al rey, quédense con el rey, arrodíllense ante el rey. Y si era el rey, se burló del rey, y si era Dios. Increíble, pero verdad. ¿Acaso no dudaron los apóstoles y los discípulos del Señor cuando uno lee el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando el Señor les habló de la Santa Eucaristía?
Cuando les habló que Él estaba en el pan y en el vino y que el que no lo comía no tendría vida eterna y que el que no lo comiera no podría ser resucitado entre los muertos y que Él era verdadera comida y verdadera bebida. Y dice la palabra de Dios, muchos discípulos no volvieron a andar con Él y se alejaron de Él porque sus palabras eran duras y difíciles de creer. Dudaron de Dios y perdieron esos discípulos. Y esos mismos fueron los que aplaudieron que lo crucificaran. No le creyeron. Y nuestro Señor, allá en el versículo 60, dice una frase que creo que nos la seguirá diciendo a nosotros todos los días. ¿Tú también quieres marcharte? ¿Ustedes también quieren dejarme? Y eso nos lo repite todos los días a nosotros. ¿Tú también dudas de mí? ¿Sí o no? Y cada uno sabe cuál es la respuesta. El que duda pierde. Los discípulos dudaron y muchos lo dejaron solo. En cambio aquellos 12, en boca de Pedro, se atrevieron a decir, solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida eterna. El que duda pierde, mis queridos hijos. Y vámonos ahora con esa pronunciación de la palabra de Dios que acabo de hacer. No tan profunda como debería ser, pero un poquito entendible por lo menos para nosotros. Miremos nuestro mundo actual. El que duda pierde. Mire cómo está nuestro mundo. Mire cómo está nuestra iglesia. Mire cómo está la humanidad hoy en día. No a los mandamientos de Dios. Eso no existe en esta sociedad moderna. Eso no existe. Eso no existe en esta gran sociedad tecnológica, atómica, en esta sociedad industrial, en esta sociedad donde a la gente se le mira el vestido más que el corazón, en esta sociedad donde a la gente se le mira más el bolsillo que su propia vida. Solamente bastaría repasar los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Quienes no lo aman ya perdieron. Quienes lo han amado con todo su corazón ya perdieron. Miren nuestros gobernantes, se olvidaron de Dios para reinar ellos mismos. Dioses de los estados, dioses de nuestro pueblo. Nuestros gobernantes dirigen, manipulan, guían a su pueblo a su imagen y semejanza y se les olvidó que hay un Dios. ¿Acaso no reza la Constitución del 91 que cada uno puede creer en lo que quiera con tal de que no le haga daño a nadie? ¿Acaso si uno lee la Constitución de Estados Unidos no se da cuenta que las sectas satánicas son consideradas una iglesia más, por ejemplo, y que la gente puede profesar su satanismo con tal, entre comillas, de que no le haga daño a nadie? Eso dicen nuestros sabios. Eso dicen los inteligentes de este mundo. Eso dicen los que creen que tienen el poder sobre el mundo. Y como dice el Salmo 115, seres de polvo que no pueden salvar e exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Y no hay nadie que los levante de su ceniza. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen voz y no hablan. ¿Acaso nuestro mundo no se ha olvidado de ese gran principio? Amarás al Señor por encima de todas las cosas. Lucas 10:25. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Dónde está Dios en esta sociedad? Alguien preguntaba eso. ¿Y dónde está Dios? Y si Dios existe, ¿por qué se mueren los niños? Y si Dios existe, ¿por qué hay terremotos? Y si Dios existe, ¿por qué se destruyen las familias? Y si Dios existe, ¿por qué matan? Y si Dios existe, ¿por qué pasan tantas cosas? La respuesta es muy sencilla. ¿Dónde está Dios? Dios está en el lugar donde lo hemos puesto, lejos de nuestra vida. Ahí está Dios.
Le dijimos hace mucho tiempo a Dios, nuestras constituciones, nuestras leyes, nuestros gobernantes, nuestros hogares, nuestros pueblos. Le dijeron hace mucho rato a Dios, quédese por allá en un rincón, en una iglesia, quédese por allá, como dicen hoy los gobernantes. Los curas a las iglesias y que no hablen de política ni de nada. Los curas no se metan en nada de la sociedad. Ustedes no tienen que opinar sobre la sexualidad de nadie, sobre lo que haga otra persona. Ustedes prediquen a su Dios. Eso es lo que ha dicho la masonería. Una buena artimaña de la masonería para que nosotros los sacerdotes no prediquemos la verdad. Y no prediquemos lo que es verdad, o sea, la verdad de Jesucristo. Y como a Dios este mundo moderno le ha dicho, hágase para un lado, quítese de ahí. No nos interesa amarlo por encima de todas las cosas. No nos interesa no jurar su santo nombre en vano. De hecho, las sectas son un juramento de Dios falso. Todas las sectas que han surgido en nuestro mundo, guiadas por la masonería y por el poder del demonio, han creado falsos dioses, una falsa fe, una falsa creencia, una falsa identidad de amar a Dios. La única iglesia en la que usted está, según Mateo 16:13, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vayan, miren el artículo 6 o 7 de la Constitución Nacional, para que se den cuenta lo que dice, o los parágrafos 17, artículo 18, donde dice nuestra Constitución Nacional, dice muy alegremente y dice muy poderosamente con la voz del hombre, cada uno tiene derecho a creer en lo que quiera y tener la religión que quiera y se respetará lo que cada uno cree. Y le quitaron al Dios verdadero de los corazones a nuestra gente. ¿Acaso no versaba nuestra Constitución que Dios era el Padre y Señor de nuestra patria? Si usted mira la Constitución al inicio, no aparece Dios por ningún lado. Aparece que usted puede creer en el Dios que usted quiera. ¿Eso es verdadero? Si usted en la Sagrada Escritura usted es verdadero que usted pueda creer, no jurará su santo nombre en vano. El pecado contra no jurar su santo nombre en vano no es decir, le juro por Dios. Ese es un pecado del segundo mandamiento, pero es uno nomás. El pecado más grave contra el segundo mandamiento son todos los dioses creados por las sectas, guiados por el demonio, la masonería, la nueva era, que nos han invadido el mundo pagándole a la gente para que cree sectas, formando falsos pastores que no son pastores verdaderos. Y razón tenía el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, los que no entran por la puerta son ladrones y salteadores. Y lo que dice Mateo 7, cuando habla de los falsos pastores, no le creáis. Y como dice Mateo 24, en los últimos tiempos habrá falsos pastores, falsos profetas que extraviarán hasta los propios elegidos. Y si ya me han escuchado esta cita, nunca se les vuelva a olvidar. Gálatas 1:6. Y se los digo a ustedes, haciendo eco a lo que dice el apóstol San Pablo. Se los digo con todo el amor de mi corazón como padre y pastor. Si llega a su casa y si llega a vosotros alguien predicándoos una verdad diferente a la predicada por los apóstoles y por nosotros, sea maldito, dice Gálatas 1:6. Os lo repito, dice San Pablo, y yo os lo repito hoy en día, mis queridos hijos, haciendo alusión a la negación de este mundo del segundo mandamiento. Si aunque viniera un ángel caído del cielo a predicaros un evangelio diferente al que predicaron los apóstoles y al que predicamos nosotros, sea maldito. ¿Y sabe qué quiere decir maldito? Hijo del demonio. ¿Y nuestra sociedad qué hace? ¿Y nuestra constitución qué hace? ¿Y nuestros gobernantes qué hacen? Libertad de culto para todo el que quiera. Y hasta en el Congreso propusieron los protestantes y los evangélicos, hasta propusieron que nuestras iglesias algún día fueran prestadas para su culto, porque era del pueblo la religión. Eso lo propusieron en el Congreso de la República, si no lo sabían ustedes.
que hasta nuestras iglesias se las teníamos que prestar porque eran para el pueblo. Así está nuestro mundo, los congresistas de nuestro pueblo. Me imagino que haya uno que otro bueno, me imagino, eso espero, ¿no? Porque en este mundo no todos son malos, pero hay unos que sí son hijos del demonio. ¿Y suena esto muy duro? No, es la verdad. ¿Hay gente muy buena? Sí. El problema es dónde encontrar a veces políticos buenos. Hay, pero el problema es dónde los encontramos. Con el respeto de los que se dedican a la política. Bueno, hay gente muy buena, pero hay gente muy mala. El problema es que los malos parece que tienen más poder que los buenos. ¿Y acaso el tercer mandamiento que dice santificará las fiestas? ¿Acaso no hemos convertido las fiestas del Señor en unas fiestas de prostitución de la fe? Perdónenme la expresión. Vayan a cualquier pueblo, váyanse a cualquier pueblo. No me vengan a mí a decir los gobernantes o quienes forman las fiestas de un pueblo o las ferias y fiestas de un pueblo, es que esto es cultura en nuestro pueblo. Eso es una mentira, eso no es cultura. Porque el licor, la prostitución, la droga y las vagabunderías no son cultura de ningún pueblo. Eso se lo inventó el hombre, no se lo inventó Dios. Vayan, miren las fiestas de Nuestra Señora de tal, de la Santísima Virgen en tal pueblo. Vayan, miren la fiesta del Señor de los Milagros en tal pueblo. Vayan, miren, tiene que haber alcohol, tiene que haber cerveza, tiene que haber baile, tiene que haber rumba y tiene que pasarla bien la gente para que sean unas verdaderas fiestas. ¿Estoy mintiendo o no? ¿Les estoy diciendo mentira, mis queridos hijos? El que duda pierde. No se le olvide eso. El que duda pierde. ¿Y acaso nuestras familias son defendidas por nuestras leyes? ¿Nuestras familias son defendidas por nuestras leyes? La sociedad de hoy ha dudado del primer mandamiento, del segundo, del tercero, y le he dicho a Dios, un momentico, nosotros tenemos nuestras leyes, nuestros principios, porque nosotros somos los que manejamos esto, nosotros somos los que manejamos el mundo. Y Dios, como siempre tan paciente, dice, háganle a ver hasta dónde llega. Háganle a ver, hasta que construyan otra torre de Babel, hasta que se crean faraones, hasta que se crean grandes reyes, porque así es nuestra sociedad. Miren lo que está en nuestras familias. Dudamos de lo que Dios nos dijo, de honrarás a tu padre y a tu madre, y dudamos en ese mandamiento del capítulo 19 de San Mateo cuando dice, hombre y mujer los creó, macho y hembra los creó, como dice Génesis 1:26 también, y dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Divorcio, desunión, infidelidad, adulterio, destrucción de los hogares. Ahora, hombre con hombre, mujer con mujer. Los hombres ya son marido y marido, porque no hay otra palabra. Y las lesbianas ya son esposa y esposa. Eso lo dicen nuestras leyes. ¿Y Dios qué dijo? ¿Y Dios qué dijo? El que duda de Dios pierde. Es que yo amo profundamente a esa muchacha y yo soy otra muchacha. Entonces, porque usted siente ese sentimiento desviado, entonces, pero hay los derechos humanos, los derechos. Y esos derechos están en la Sagrada Escritura, esos derechos los promulgó Dios. Dios sacó esos derechos. Hay 10 derechos, son los 10 mandamientos. Esos son los 10 derechos y 10 responsabilidades suyas ante Dios. Vayan, mis queridos hijos, miren nuestros colegios. Muchos de nuestros colegios podridos en la prostitución, niñas de 11, 10, 9 años, 13, 14, podridos. Y nuestro gobierno flamantemente salen nuestros ministros de educación y no sé qué, y de medio ambiente con condones. Póngase el condón, utilice la pastilla. Póngase el condón, utilice la pastilla. Sexo sano, sexo seguro, sexo no sé qué, pero no les cuidan el corazón. Díganmelo ustedes.
Una niña que a los 13 años se haya acostado con 3 o 4 tipos. O un pobre muchacho que a los 13 o 14 años se haya acostado con 4 o 5 mujeres, ¿será en el futuro un excelente esposo? Dígamelo sinceramente. Pura mentira. El Estado nos mete mentiras. La educación moderna nos mete mentiras. Diga si, perdóneme que diga esto. En las universidades educan para la vida o para un trabajo. La gente es mejor en el trabajo humanamente, cristianamente, son personas de bien. La mayoría no, muchos sí, gracias a Dios, pero muchos no. Nuestras universidades y colegios no educan para la vida, no forman la mente, dan conocimientos, no forman el corazón, dan sentimentalismos y cosas de esas. No forman el cuerpo y el valor del cuerpo y de la humanidad. El cuerpo hoy se ve solo como sexo, eso es lo que nos venden en la televisión, todos los días las imágenes de televisión, sexo, placer, tener, sexo y más sexo y no sé qué. Y como dicen nuestras niñas lindas que salen en las revistas, mi cuerpo lo salvé desnudo en esa revista, no por morbo, es porque es artístico. Sí, pues mira a ver si los hombres modernos ven artísticamente un cuerpo de una modelo, con el respeto de los hombres, pero a mí ese cuento no me lo mete nadie. ¿A quién de nosotros educaron sexualmente en nuestra escuela, en nuestro colegio? Espero que a todos. Cuarto mandamiento, y mire el quinto mandamiento, el que duda pierde. ¿Han perdido la familia? Ha perdido la familia, nuestras familias destruidas, arrasadas, nuestras familias desinformadas. Miren el quinto mandamiento, no matarás. Dios nos mandó, el que duda pierde, y nuestra sociedad ya dudó de la vida. Ya dudó de la vida. Qué pesar de la niña de 11 años que quedó en embarazo, que aborte. No le frustremos el futuro a esa niña. Qué pesar de esa pobre mujer en embarazo, que aborte, no le frustremos el futuro. Papá, mamá, estoy en embarazo. ¿Cómo se le ocurre? Hay que sacar eso. ¿Qué dirá la familia y qué dirán los vecinos? Matemos y asesinemos lo que nos predica nuestra sociedad y nuestras leyes. ¿Qué es más importante? Con el amor que yo les tengo a las mujeres, ¿usted que se puede defender en la vida o una criatura hermosa que hay en su vientre? ¿Qué es más importante? ¿Y a quién hay que defender? Y yo lo digo como psicólogo, mis queridos hijos, lo digo como psicólogo que soy. Totalmente contradiciendo a los falsos psicólogos de esta época moderna. Y no me gradué hace 20 años, para que lo sepan, bueno. O sea, no me gradué escribiendo en piedra, ¿no? Miren, contradigo totalmente lo que dicen los psicólogos modernos. Es que la mujer sufre un impacto afectivo, sentimental, que confluirá en que su psicología futura le destruya toda la vida. Muy bonita la palabra, pero no sirve para nada. Entonces, ¿para qué son los psicólogos? Pues para ayudar, ¿o no? ¿Qué tal que venga una persona, padre, me da un consejo psicológico? No, ya usted no hay nada que hacer. Ya usted se perdió, ¿verdad? Eso es como si uno va donde un enfermo, padre, ore por mi salud. No, usted se va a morir porque la vecina se murió de hace 8 días. Ay, no, pero qué ánimo, qué aliento. Mate. ¿Acaso la vida es valorada hoy en día? No matarás. El que duda pierde. Y esta sociedad ha convertido nuestras calles, nuestras ciudades, ha convertido nuestro mundo, nuestros países en cementerios andantes, mis queridos hijos. No solamente porque matan físicamente, sino el alma, el corazón de la gente. El que duda pierde, y en nuestro mundo dudó de Dios, del poder sobre la vida. No cometerás actos impuros, no cometerás adulterio, no fornicarás. Y mire nuestra sociedad. Acuéstese con quien sea, pero use. Bueno, no importa. Séale infiel a su mujer, pero que no se dé cuenta nadie.
Y nuestra sociedad oculta todo. Son velos y muros para ocultar todas las falsedades, todo lo que no es verdad. El amor se ha perdido, o como me lo dijo el demonio de María Purísima, en un exorcismo me lo dijo de frente: mire, Wilson, no sea estúpido, que el amor no vende, que se gana usted con amar. El amor no da nada, no le da nada. ¿Qué tiene usted amando? El amor no vende, dice el demonio de María Purísima. Y eso es lo mismo que repite nuestra sociedad. ¿Es que acaso yo voy a vivir de Dios manteniéndome en la iglesia? ¿Es que acaso me va a pagar el cura ya, por muy bonito que sea? ¿Me va a pagar el almuerzo, el desayuno y la comida y me va a dar un sueldo por allá estar lambiendo ladrillo? Váyase a lamber ladrillo a ver si le dan. Nuestra sociedad diciéndole a Dios: no creo en ti. Yo no creo. Esta sociedad, miren ustedes las novelas, mírenlas, solamente para que vean cómo se proclama el sexo abiertamente. Sexo con la vecina, sexo con la hermana del hermano, con la esposa del hermano, sexo con la suegra, sexo con no sé quién. Miren para que vean esa realidad. ¿Estoy mintiéndoles? No. Las peores artimañas con tal de que todo se valga. Todo vale en este mundo. Todo vale, y ese es un principio de la nueva era. De los principios más grandes de la nueva era, entre los 6 principios de la nueva era, está: todo vale. No haya leyes morales para el mundo. Todo vale. No robarás. No robarás. Es más fácil. Yo he visto varias veces una película que se llama Los Miserables, de Víctor Hugo, y leí el libro de Los Miserables de Víctor Hugo. Al pobre tipo, al protagonista, lo persiguieron toda la vida, el mismo tipo, por haberse robado un pan. Oiga, un pan. Toda la vida lo persiguió por haberse robado un pan. Miremos nuestras cárceles. ¿Vaya usted a alguna cárcel alguna vez? ¿Sabe por qué yo sé eso? Porque mi hermano me cuenta. Mi hermano trabaja en una cárcel. No vayan a decir: ¡ay, lo cogieron preso! Hay que pesar del... No. Mi hermano trabaja como capellán en una cárcel. Es de una misión muy linda que él tiene, mi hermano. En eso lo admiro, porque créanme que es muy duro meterse a una cárcel. Es una pastoral penitenciaria impresionante, con reos de alta peligrosidad. Y mi hermano me dice: ay, Dios mío, esto es increíble. Y hay unos allá, que me dice mi hermano, hay unos inocentes, que buscaron los chivos expiatorios, como conocemos en nuestra sociedad, para meterlos y lavarse las manos, los que tienen el poder y los que pueden. ¿Se acuerdan de un cuento que yo les conté? Alguien confiaba, les voy a contar ese cuento alusivo a esto. Un hombre confiaba mucho en Dios, pero muchísimo. Pero los que manejaban el poder querían deshacerse de alguien que les era contrario a su poder, les criticaba su poder. Una vez iba el tipo que confiaba tanto en Dios por una calle un poco solitaria. Y aquellos tipos que detentaban el poder, los que manejaban el poder y la ley, llevaron a aquel que les era contrario y lo mataron cerca donde estaba este pobre tipo y lo dejaron tirado. Cuando llegó aquellos guardias, la policía y todos los que tenían que capturar a buscar quién era el culpable, encontraron al pobre tipo como el chivo expiatorio y lo culparon. Usted es culpable, usted fue el que lo mató porque usted estaba cerca y usted no sé qué, hasta que hicieron toda la artimaña que hacen muchas veces para decir: este es culpable y no hay otro culpable. Lo condenaron, estoy hablando del año 1500 y pico, ¿sí? En Europa, en Francia, eso es una historia real. Aquel hombre que confiaba tanto en Dios lo condenaron a la horca, ¿sí? No a la ballena, sino a la ahorcada, ¿sí? O sea, que lo ahorcaran. Cuando lo pusieron de frente a aquella horca, aquellos astutos magistrados, bueno, aquellos que dirigían la ley y todo, sabiendo que ellos eran los que le habían matado al otro tipo,
para poderlo matar. Dijeron, para que vean que nosotros somos benevolentes, que el amor está en nuestros corazones, como todo discurso de buen político. Entonces voy a construir un puente donde no hay río, pero allá van a construir un puente. Pusieron al hombre de frente para que nos vean que nosotros no queremos matarlo. Entonces, en esta bandeja vamos a escribir en 2 hojas, vamos a escribir 2 frases. Una dice, dos palabras, una dice culpable y la otra dice inocente, para que vean que nosotros somos benévolos. Y cuando aquel pobre hombre, eso le dijeron al pueblo, cuando aquel pobre hombre se volteó a mirar lo que estaban escribiendo, en ambas hojas decía culpable, en ambas hojas, para acabarlo de rematar al pobre tipo. Le iban a cortar primero la cabeza y después lo iban a ahorcar, para que vean qué gente tan terrible de ese tiempo. Voltearon las 2 hojas, haciendo pensar a la gente que ahí decía culpable e inocente. Las 2 hojas que decían culpable. Cualquier hoja que escogiera el pobre hombre y la mostrara decía culpable. Lo mataban de todas maneras. Y aquel hombre dijo, ¿me regalan un segundo para orar? Bueno, rápido, pero tiene que sacar la hoja. Aquel hombre puso sus manos y dijo, Señor, sé que nadie cree en ti en este momento, sé que nadie piensa que tú me puedes salvar, yo sí creo que tú me puedes salvar, dime qué tengo que hacer, tú me vas a sacar de esto. Imagínense, qué fe tan grande. No dudó, el que duda pierde, si hubiera dudado, lo hubieran ahorcado. Como a los 10 minutos, pero muévase que ya estamos de afán, como están diciendo muchos de ustedes, muévase padre que tengo hambre. Así, oraba con una fe muy grande. Señor, ilumíname, Señor, yo te entrego mi vida, Señor, yo siempre he confiado en ti, Señor. Cuando abrió los ojos, cogió uno de los 2 papeles, lo envolvió y se lo metió a la boca y se lo comió. Y toda la gente, ¿pero qué hizo? Mira, ¿cómo se le ocurre haber hecho eso? Y cuando se acabó de tragar el papel, yo sé, inspirado por Dios, esa historia real, le dijo a la gente y a los magistrados, pues muy sencillo, la hoja que yo me comí, ahí decía lo que me iba a pasar. En la otra hoja dice lo que no me pueden hacer. Cuando levantó la hoja que decía culpable. Y aquella gente que dedujo que era inocente y que la hoja que se había comido decía inocente. Aquellos pobres tipos del poder se dieron cuenta de que la astucia de aquel hombre inspirado por Dios fue tan grande que lo declaró inocente cuando ellos habían escrito en las 2 hojas culpable. Pero como no había evidencia, ¿cierto? Y el hombre no había comido, entonces no podían esperar tampoco. ¿Me entienden? Dios es poderoso si usted confía. Confíe en Dios. Confíe en Dios. Y terminamos con los mandamientos. No levantarás falsos testimonios ni mentirás. El amor al prójimo. Mire nuestra sociedad. Ama al prójimo nuestra sociedad. Quiere al prójimo nuestra sociedad. Defiende al pobre, al huérfano y a la viuda, como dice Isaías. Quiere a los más necesitados. Si ni siquiera nuestro gobierno y nuestra sociedad defienden la vida en el vientre de una mujer, van a defender a un pobre que hay por la calle tirado, oliendo sacol o cualquier cosa, o fumando, quién sabe qué más cosas. ¿Acaso nosotros no somos cómplices cuando decimos, pobrecitos, qué pesar, mire cómo se les inundó la casita? Y en nuestros mismos pueblos pasa eso. Ay, se le cayó el muro de la casa, ay, qué pesar. Sí, qué pesar. Bueno, que Dios lo bendiga. Esas son las respuestas de los cristianos. ¿Sí? No, fíjese que no tengo mercadito, le voy a dar la oración para que el Señor le proteja y le dé un buen mercado. Pues por eso vine donde usted, a ver si usted me ayuda. Y nosotros despedimos a la gente. ¿Sí? Despedimos a la gente. Eso es difamar del otro, eso es destruir la vida del otro, eso es levantar falsos testimonios. ¿Qué quiere decir también de levantar falsos testimonios? Yo no darle la mano
a quien lo necesita cuando lo necesita y acabar de destruir al que ya está mal. Oiga, ¿no pasa en nuestros hogares que alguien tiene un defecto y le caemos con todo? En vez de decirle, oiga, venga, vamos a luchar, cuente conmigo, no importa, no sé qué. Nos dedicamos a criticar a los demás y nadie levanta la mano para decir, yo te ayudo. Es que usted es un borracho, es que usted es un no sé qué, es que usted tal cosa, es que esta vieja no sé qué, es que no sé qué, es que tal cosa. Oiga, deje de hablar así, ponga su mano, dele la mano y levántelo. No le levante más falsos testimonios a la vida de esa persona, levántelo y luche por ella. A veces los malos siempre son los demás, mis queridos hijos. Los malos siempre son los otros y nosotros nunca movemos un dedo de maldad. No, nosotros tenemos cosas malas, reconozcámoslo. Yo reconozco primero, yo no soy un buen sacerdote, yo soy un mal sacerdote. Ojalá fuera bueno. Si fuera bueno, estuviera en un nicho de esos y ustedes poniendo veladorcitas, ¿cierto? No. Pero tenemos que luchar por nuestra santidad. Bueno, los otros dos mandamientos ya saben a qué se refieren, explicados con los anteriores. Pensemos en eso, mis queridos hijos. El mundo moderno ha dudado y ha perdido. Yo les pregunto a ustedes hoy aquí, en la realidad que ustedes están viviendo, en la vida que han vivido hasta el día de hoy, ¿ustedes creen o no creen en Dios? No me lo diga tan duro. ¿Sabe por qué? Porque aunque a mí me interesa escucharlo, le interesa más a Dios que a mí. ¿Sí? A Dios. No diga, como decía la viejita cuando yo, ¿quiénes creen en Dios? Yo creo en Dios, decía la viejita por allá en este lado hace como 20 años. Bueno, ¿quién cree en el poder de Dios? Yo creo en el poder de Dios. ¡Que viva la Virgen! ¡Que viva la Virgen! ¿Quién cree que Dios puede sanar? Yo creo, decía la viejita ya. Y después dije, ¿quiénes piensan que el demonio no sé qué? Yo creo que el demonio no sé qué, decía la viejita. ¿Quiénes se quieren ir para el infierno? Yo quiero irme para el infierno, decía la viejita ya. Oiga, créame que yo me preocupé, yo dije, Dios mío, este es un caso como raro, ¿sí? Pues después me di cuenta que la viejita era sordita. Bueno, o sea, que era sordita y que ella, pues cuando veía que yo hacía así, ella también, entonces, emocionada. No les vaya a pasar eso, mis queridos hijos. Recuerden que la fe no son emociones ni sentimientos. La fe se expresa también a través de emociones y sentimientos. A veces uno no siente a Dios. Ay, Dios me abandonó. No, Dios está ahí. No dude de Dios. ¿Usted cree que Dios le puede sanar? Sí, creo que Dios me puede sanar. ¿Usted cree que Dios me puede liberar? Sí, creo que Dios me puede liberar. ¿Usted cree que Dios es maravilloso y que creó el cielo y la tierra y que así como creó una hoja puede poner su mano sobre usted y decir, yo te sano con mi poder? Créale eso a Dios. El que duda pierde. Es que mi hogar está deshecho, es que no hay nada que hacer, es que no sé qué, es que mi vida, es que mis hijos, es que mi marido, es que mi marida, es que no sé qué, es que qué hago con esta situación, es que no encuentro trabajo, es que no sé qué. No dude, deje de decir tantas tonterías. No se queje, diga, Dios va a salvar mi hogar. Dios va a salvar a mis hijos, Dios va a salvar a mi familia, Dios me va a sanar, Dios me va a liberar, Dios va a sanar a mi vecino, Dios va a sanar a este familiar, Dios va a sacar de la droga a mis hijos, Dios me va a sanar de todos estos pecados. Dios en mi vida, mis queridos hijos, no hicimos una oración de consagración al amor de Dios. Padre, yo te amo, toma mi vida. Señor Jesús, yo te amo, toma mi vida. Espíritu Santo, lléname de tu presencia. Madre Santísima, intercede por mí. Una oración de confianza. Hay gente que uno ora por ellos. Yo una hora, ahí con mucha fe. Padre, sana con tu poder, sana con tu poder. Una hora. Padre, sana, tú estás sanando. Gracias por sanar a esta persona. Termino la oración. Padre, ¿y cuándo vuelvo para la otra sanación?
Oiga, pero usted está dudando, es que ya dudó. Y el que duda pierde, mis queridos hijos. Y después, mire, les soy muy claro, después no le digamos a Dios, y Dios, ¿por qué no me ha sanado? Y Dios, ¿por qué no me ha ayudado? Y Dios, ¿por qué no me libera? Y Dios, ¿por qué no sé qué? Porque Dios le dirá, mi hijito querido, yo te amo con todo mi ser, yo te creé con toda mi alma, yo te hice como lo más lindo de mi creación, pero tienes un defectico, estás dudando de mí. ¿Y cómo dudas? Perdiste, mi querido hijo. Yo te doy la oportunidad de que creas en mí. Yo te doy la oportunidad de que reavives tu fe en mí. Te doy la oportunidad. Cree en mí. Creámosle a Dios. Ya les conté lo que en la Sagrada Escritura nos habla de la falta de fe, de dudar, de los que dudaron perdieron. Usted está aquí, créale a Dios. Nosotros no creemos. Los sacerdotes, yo sé que si le pregunto a mi querido hermano sacerdote que está aquí presente, Padre, ¿usted cree en un Dios muerto? Él me dirá, no, yo creo en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en que la gente sale feliz y contenta y llena de fortaleza después de hablar conmigo, después de que yo ore por ellos, después de una celebración de la Santísima Eucaristía, salir personas vivas, resucitadas, no muertas. Nuestros templos se están llenando de muertos, mis queridos hijos, porque no creen en Dios, creen cositas de Dios, creen cositas muy pequeñitas de Dios, pero no le creen de verdad a Dios. ¿Qué pasó con el Dios de los apóstoles? ¿Qué pasó con el Dios de los mártires? ¿Qué pasó con el Dios de los confesores? ¿Qué pasó con el Dios de los exorcistas, de las santas mujeres, de las santas vírgenes, de los santos niños, como leemos en la historia de la iglesia? ¿Qué pasó con la fe de los papas, con la fe de los sacerdotes? ¿Qué pasó con la fe de los fieles? Hemos creído en un Dios muy pequeño, y el que cree en un Dios pequeño está dudando de la grandeza de Dios. Créale a Dios y no se le olvide, mis queridos hijos, el que duda de Dios pierde. Amén, amén, amén. Gloria al Padre y al Hijo y al